Le doy a Start. Hola, buenos días a todos. Estamos aquí ya conectados, disculpar el pequeño retraso. Estamos aquí con Ana Ferrer de Brickbro y con Sandra Blasco de Signaturit y yo mismo, Derek, de Parallel. Voy a pasar a compartir la pantalla. Un segundo. Bueno, si os parece, damos nada, un minutito para que se acabe de conectar la gente. ¿Vale? Y ya empezamos. Tenemos bastantes inscritos, pero creo que hay gente que está conectando todavía. Vale, mira, está entrando. Nada, vamos a dar un par de minutitos de cortesía. Un minutito más. Ya tenemos bastante gente conectada. Mientras tanto, bueno, para los que ya estáis conectados, simplemente que sepáis que tenéis el chat habilitado. Cualquier pregunta que tengáis durante el webinar, sentiros libres de escribirlo por el chat o por el Q&A. Y sobre la marcha iremos repasando algunas de estas preguntas y si no, al final del todo también vamos a tener un turno de preguntas, ¿vale? Para los asistentes. Vale, pues mira, si os parece ya vamos a ir empezando, que ya son y 5 casi. Pues en primer lugar, muchas gracias a todos por asistir y especialmente, ¿no?, aquí a los que tenemos hoy de asistentes. Tenemos con nosotros a Ana Ferrer de Signaturit, de Brickbro, perdón, es la CMO de Brickbro. Tenemos a Sandra Blasco, que está aquí también con nosotros, ¿no? Es partner nuestro en Signaturit, ¿no? Y estoy yo también, yo soy CEO de Parallel. Nada, un poco la idea de hoy es contaros, ¿no? Quiénes somos, quién es Brickbro, quién es Signaturit, quién es Parallel, y un poco ¿no?, toda la experiencia, ¿no?, que está teniendo Brickbro en su transformación o innovación tecnológica. Bueno, Brickbro nos contará un poco quiénes son, pero la verdad es que lo que están haciendo es muy chulo, es una startup de alto crecimiento, ¿no? Y nos contará pues un poco cómo están revolucionando el sector inmobiliario, ¿vale? Desde los desafíos que se han encontrado, cómo se están enfrentando a ello, ¿no? Y las distintas herramientas tecnológicas que están utilizando o desarrollando, ¿no?, para atacar estos problemas, ¿no? Y a partir de ahí, pues, vamos a ver, pues, qué tecnologías, estas tecnologías que están utilizando, por qué se usan cada vez más, y pasaremos al turno de preguntas. Y como os decía antes, sentiros libres de dejar los comentarios que queráis, preguntas en el chat o en el Q&A, y durante o al final del webinar vamos a contestaros. ¿Vale? Entonces, sin más dilación, vamos a dar paso a Ana que nos cuente un poquito sobre Brickbro. Bueno, hola, ¿qué tal? Hola a todos. Bueno, tal y como comentaba Derek, somos una startup del sector inmobiliario, ¿vale? Que facilita la compra o alquiler del mejor local comercial disponible en el mercado, ¿vale? Bien sea para tu negocio o para invertir tu dinero, identificándolo con tecnología en base al análisis de sus mejores usos o actividades y rentabilidades potenciales,
¿vale? Por un lado, nuestros potenciales compradores son aquellos que buscan desempeñar un uso o actividad dentro del local, es decir, o el señor Juan que quiere montar un gimnasio en su barrio, o bien el director de expansión de alguna cadena que busca, pues eso, expandir su negocio. Y por otro lado, tenemos los inversores que lo que buscan es rentabilizar su dinero, ¿vale? Bien sea con la compra, reforma y venta del local, o bien sea comprando un local que ya está alquilado, ya sea obteniendo ingresos pasivos cada mes, entre otros tipos de inversión. Y por la parte de la oferta, el tipo de perfiles de propietarios de locales comerciales que tenemos, creo que es más interesante que lo explique más adelante, que es donde se verá sobre todo el valor clave que aportan herramientas digitales como Signaturit o Parallel, ayudando a digitalizar el proceso para ese tipo de target. Así que me reservo esas cositas para luego. Muchas gracias. Si quieres, vale. Bueno, muy buenos días a todos los asistentes. Muchísimas gracias por reservaros este tiempo. Gracias también a Derek y a Ana por permitirnos a Signaturit también contar un poco este partner, ¿no? Y bueno, os voy a contar un poco quién es Signaturit. Bueno, pues Signaturit a nivel legal es un prestador de servicios de confianza que no deja de ser un proveedor autorizado para la prestación de servicios de firma electrónica y de comunicaciones certificadas. Signaturit actualmente es la Legal Tech europea líder en este tipo de servicios, sobre todo gracias al respaldo que tenemos desde hace un par de años del grupo PSG, que es un grupo de private equity americano que nos compró junto con otras dos compañías, una empresa valenciana, Hipnosis, de soluciones complementarias, y Universign, que es una empresa de firma digital francesa. Actualmente las tres operamos bajo el paraguas del grupo Signaturit. Bueno, pues por lo tanto, este grupo al final hemos crecido en pues el número de clientes y sobre todo hemos ampliado el portfolio. Ya no es solo la firma electrónica, sino que también tenemos plataformas para la emisión y la gestión de los certificados digitales, y además también tenemos alguna plataforma para la gestión de las notificaciones con la administración pública. Actualmente somos más de 300 empleados y nuestra misión siempre ha sido digitalizar los procesos con plenas garantías legales y jurídicas, y por eso tenemos aplicación en la mayoría de los departamentos de diferentes sectores y pues estamos en diferentes compañías, banca, aquí podéis ver algunos sellos, ¿no? Pues banca, telecomunicaciones, aseguradoras, despachos de abogados, pues que al final en todos esos departamentos tiene aplicación nuestra solución. Y la idea es seguir creciendo, pues gracias a todo el tema de la digitalización, el trabajo en remoto y la deslocalización de los equipos. Bien, muchas gracias, Ana. Y nada, paso a comentar yo un poquito acerca de Parallel, quiénes somos. Bueno, nosotros nuestra misión es liberar el tiempo y la mente de los profesionales. Algo que no nos gusta, ¿no?, es que la gente se dedique a cosas que aportan poco valor. Queremos que puedan dedicarse, ¿no?, profesionalmente a aquello que realmente, ¿no?, da valor añadido, ya no solo a la propia compañía, sino a los clientes. Y para ello lo que hacemos es ayudar a estos profesionales a simplificar, ¿no?, y acelerar todo lo que son el cierre de las operaciones y a minimizar pues, los errores, ¿no?, en ese trabajo, en esas tareas. Y lo que hacemos es automatizar pues, estas tareas que son de más bajo valor añadido, que están normalmente en el back office y en la parte legal, ¿no? A día de hoy contamos ya con muchos clientes, trabajamos pues, con muchos de ellos del sector inmobiliario, ¿no?, como podemos ver, con Brickbro, pero también estamos con EXP, Tecnotramit, luego también, muy parecido a Signaturit, ¿no?, estamos también en el sector legal, trabajamos con grandes despachos como Cuatro Casas, Andersen, en FinTech, con Secura, por ejemplo, ¿no?, y otras muchas compañías, pues, startups, ¿no?, y de muchos otros sectores como pueden ser GrowPro, Debify, etc. Muy bien, ya hecha la presentación, vamos a pasar a la segunda parte, que es más interesante para todos nuestros ponentes, ¿no? Vamos a ver, ¿no?, esta parte que decíamos, ¿no?, el tema del webinar sobre invertir en innovación tecnológica para aportar más valor a los clientes, y que nos cuente Brickbro, ¿no?, cómo está siendo su experiencia. Sí, bueno, si queréis empiezo contando un poco los desafíos actuales que se presentan en el sector inmobiliario comercial y luego seguiré con cómo los resolvemos, ¿vale? Bueno, al final, por un lado, el auge del e-commerce en los últimos años y sobre todo impulsado por la pandemia, como ya sabéis, la gente se acostumbró a hacer todas las compras online, ¿no? Esto ha hecho que muchos locales comerciales se queden vacíos en las ciudades y de hecho lo podéis ver caminando por las ciudades, él se vende o él se alquila.
y el local vacío dentro. Entonces, un dato que nos impactó mucho fue que 8 de cada 10 negocios que abren hoy se cierran en menos de 3 años. Eso al final provoca una rotación brutal de activos en venta o alquiler, ¿vale? Luego, por otro lado, es un sector, el sector inmobiliario comercial, donde no hay mucho expertise. Es decir, el 90% de agencias inmobiliarias en España solo tocan la pata residencial. Por lo tanto, no hay agencias especialistas que sepan sacar el máximo potencial a este tipo de activos. Al final, un activo comercial no se vende igual que uno residencial. Intervienen distintos factores en la compra. Es decir, uno residencial tiene un componente como mucho más emocional. Necesitas ir a ver la casa, imaginarte la amueblada, imaginarte un poco un hogar ahí. Mientras que la venta de un activo comercial lo que busca es un análisis como más detallado del activo, teniendo en cuenta pues, estudios de potenciales usos, de actividades, rentabilidades, gastos de comunidad, IBI, etcétera. ¿Vale? Luego, por otro lado, si pasas la diapositiva, veremos otro desafío, ¿vale? Que realmente es que no hay entendimiento entre propietarios de locales comerciales y los potenciales compradores o inquilinos. Es decir, es muy difícil ese match. ¿Por qué? Porque al final buscan cosas distintas. Por un lado, los propietarios lo que buscan es vender rápido un activo estancado en el mercado y al máximo precio, una experiencia sin complicaciones y asistencia en la negociación y los acuerdos. Mientras que, por otro lado, los compradores e inquilinos realmente lo que buscan es abrir o expandir un negocio, ¿vale? Pues teniendo en cuenta los usos y actividades de ese local, mientras que el propietario no tiene ni idea de esos usos o actividades que se pueden llevar dentro, porque no ha hecho previamente ese estudio de potenciales usos o actividades. O, por otro lado, también lo que buscan son oportunidades de inversión, es decir, rentabilidades. Y es verdad que el propietario no sabe sacarle ese partido a su local. Entonces, bueno, ese es verdaderamente el motivo del por qué no hacen más. Entonces, actualmente en el mercado no hay ninguna herramienta que identifique los potenciales usos y actividades para los locales estresados. No se dispone de tecnología que analice este tipo de activos. Como comentaba, los compradores o inquilinos lo que quieren es un análisis detallado. Y al final no hay ningún player o competidor que realmente añada valor a estos activos para establecer un precio justo entre ambos, ¿no? Entre el precio que quiere vender el propietario de este local y lo que está dispuesto a pagar ese comprador o inquilino. Y si seguimos en la siguiente diapositiva. Otro de los desafíos brutales, la verdad, de este sector es que al final el sector inmobiliario es uno de los que aporta más PIB, ¿vale? Al país y, sin embargo, es heavy porque está a la cola de la digitalización. Es decir, es un poco que dices, hostia, ¿cómo puede ser esto? Y al final lo que buscamos desde Brickbro, apoyándonos en herramientas como Parallel o Signatury, es pues digitalizar todo el proceso de comercialización de un local, ¿no? Desde que un propietario de un local busca ayuda en la venta o alquiler de su local hasta que se produce esa venta, ¿vale? Luego, por otro lado, también es un sector, pues eso lo que comentaba, ¿no? Que hay mucha ineficiencia operativa. Las tareas manuales asociadas a cada operación inmobiliaria hacen que los costes sean muy elevados, que se necesiten, bueno, pues muchos más recursos, porque al final serán las manos del equipo de operaciones lo que generará negocio, lo que dificulta eso ser más competitivo en un mercado tan atomizado, ¿no? Y luego, por otro lado, en cuanto al equipo de legal y administrativos, o sea, es decir, toda la burocracia que hay en juego en este tipo de operaciones inmobiliarias hacen que departamentos como, pues eso, como el de legal o el de administración sean imprescindibles. Es decir, entonces volvemos a lo de antes. Hay que meter manos para hacer todo el papeleo que conlleva cerrar una compraventa de un local y esto al final ralentiza mucho las operaciones, ¿vale? Entonces, luego, ¿cómo los enfrentamos? ¿No? Esto, vale, pues ¿cómo enfrentamos o solucionamos todos estos desafíos? Principalmente de dos maneras distintas. Uno, desarrollando tecnología propia. Y dos, contando con herramientas, pues lo que comentaba antes, ¿no? Digitales como Parallel o Signatury para digitalizar el proceso de compraventa o alquiler de un local al máximo, ¿vale? En Brickbro, gracias a la inteligencia artificial, hemos creado nuestro propio desarrollo tecnológico que tiene en cuenta grandes volúmenes de información para analizar los locales y así al final minimizar riesgos en la compra o alquiler de estos.
Por un lado, somos capaces de analizar los potenciales usos y actividades de un local en segundos, ¿vale? Y a diferencia de las agencias tradicionales, que venden un local sin tener en cuenta realmente el negocio que se puede desempeñar dentro. Cuando realmente el comprador lo que busca es abrir la zapatería del barrio, o el director de expansión lo que busca son locales que puedan ser panaderías en X zonas, ¿no? Por ejemplo. Y nada, y también con esta tecnología somos capaces de detectar las mejores oportunidades de inversión para aquellos que lo que quieran sea rentabilizar su dinero. ¿Vale? Y luego, por otro lado, lo que os comentaba, ¿no? Contando con herramientas. Si quieres la próxima slide. Vale, contando con herramientas digitales como Parallel Option para digitalizar el proceso de compraventa o alquiler de un local al máximo. ¿Vale? Las operaciones inmobiliarias son operaciones con mucha burocracia, como comentaba antes. Eso hace que se necesiten muchas manos, te dificulta llevarlo a un modelo escalable, y es por eso que lo que buscamos es conseguir transacciones inmobiliarias con el mínimo papeleo posible. Es decir, que sean lo más rápidas posibles y al final con una mejor experiencia para el cliente, que puede firmar un contrato de comercialización con nosotros gracias a Parallel Signaturit, incluso desde el sofá de su casa, ¿no? Y de hecho, lo que me he guardado antes, al principio del webinar, era un poco explicar el perfil de propietarios de locales comerciales que tenemos, ¿vale? Que son perfiles de más de 45 o 50 años que no se acaban de llevar del todo bien, ¿no? Con todo el mundo digital. Y es por eso que desde BrickBro, a la hora de buscar partners que le ayuden a digitalizar todo el proceso, no solo buscábamos el hecho de digitalizarlo y ya, sino el hacerlo de la manera más fácil e intuitiva posible para ese cliente que tiene que firmar el contrato, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que nos hizo decantarnos con partners como Parallel o Signaturit. Si quieres también, sí, vamos adelante. Vale, luego, bueno, y luego contar un poco el valor añadido de nuestra tecnología. Al final nos nutrimos de más de 45.000 fuentes distintas, entre catastro, tales de clasificados, etcétera, para llevar a cabo ese análisis del local. Primero, macheamos normas urbanísticas, ¿vale?, de cada ciudad para saber los potenciales usos y actividades del local, ¿vale? Y luego, por otro lado, para saber ya no solo los potenciales usos y actividades de ese local, sino el mejor negocio que llevaría a cabo ese local, o sea, que se llevaría a cabo dentro de ese local, tenemos en cuenta otros parámetros, como puede ser el tráfico peatonal de la zona, la renta per cápita de esa zona, y entre otras muchas más variables, ¿vale? De esta manera, pues lo que comentaba, lo que queremos es resolver ese malentendimiento entre propietario y comprador o inquilino de un local comercial, e intentar hacer ese match perfecto entre ellos. Genial. Muchas gracias, Ana. La verdad es que es súper interesante, ¿no?, este proceso. O sea, una vez conseguiste hacer ese match, ¿no?, yo creo que es lo que antes decías, ¿no? Hay una parte muy, muy complicada de cómo juntar las dos partes, pero luego también, ¿no?, lo que queremos conseguir es como esa experiencia digital, ¿no? Y un poco decíamos que es donde entraba Parallel Signaturit, ¿no? Aquí un poco como bien decía Ana, pues es un proceso muy farragoso, es perfil, ¿no? Es un perfil pues generalmente mayor, ¿no? Por desgracia no todo el mundo podemos comprarnos un piso jóvenes, entonces ya cuando tenemos el capital pues tenemos cierta edad, ¿no? Entonces, un poco el enfoque, ¿no?, que tenemos tanto en Parallel como en Signaturit, ¿no?, es tener esa solución que sea muy, muy sencilla, ¿no?, para el usuario final, y lo que hemos creado, ¿no?, con nuestro partnership es esta solución integral, ¿no? Aquí un poco lo explicamos. Lo que hacemos es digitalizar todo ese papeleo desde el principio hasta el final, ¿no? ¿Y en qué consiste un poco esto, ¿no? Pues desde que si yo quiero firmar, imaginaros, un contrato de arras, pues necesito toda la información del comprador, ¿no?, y del vendedor, ¿no? Tengo que rellenar toda esa información, tengo que generar el documento, prepararlo para firmar, hasta luego perfeccionarlo, ¿no? Para los que no seamos abogados, pues perfeccionar es el firmar el contrato, ¿no? Ahí entra Signaturit, ¿no? Y un poco lo que vamos a hacer es enseñaros una pequeña demo de unos pocos minutos para que veáis cómo funciona la experiencia, ¿no? Para que veáis a qué nos referimos cuando hablamos de esa experiencia sencilla, ¿no?
Un segundo. Aquí podemos ver, ¿no? Lo que es la plataforma de Parallel. Estamos dentro, desde Parallel lo que podemos construir es toda una serie de plantillas como muy sencillas de utilizar, ¿no? Un usuario básicamente dice, oye, yo voy a iniciar un proceso, en este caso, de un encargo de venta, ¿vale? Básicamente tenemos a uno de los agentes, ¿no? de los comerciales de Brickbro, imaginaros, que va a iniciar una operación y necesita tener la autorización para poder vender esa propiedad. Pues básicamente entraría dentro de Parallel y iniciaría, ¿no? este proceso, este Parallel que llamamos, y completaría los datos, ¿vale? del proceso. Entonces, como podemos ver, es todo como una interfaz muy sencilla. Aquí no hemos hablado pues, de los retos a lo mejor de comprador o vendedor, pero la realidad que nosotros conocemos es que también los usuarios pueden no ser técnicos, pueden no ser muy tecnológicos, entonces un poco la plataforma también está pensada para que sea fácil de utilizar, ¿no? para ambas partes. Y vamos viendo cómo a medida que complementamos esa información, hay pequeños huecos que se va rellenando ya ¿no? Con esos datos que hemos ido complementando. Por ejemplo, aquí poníamos pues, el precio, ¿no? 100.000, y hemos visto cómo justo ahí abajo se rellenaban esos 100.000. Y una vez tenemos preparado pues, una parte de esa información, de ese documento, lo que vamos a hacer es enviárselo pues, aquí ya al cliente, ¿no? Para que acabe de rellenar y firme ese proceso, ¿vale? En este ejemplo hemos puesto pues, el correo de demo, y lo que hacemos en este caso es un proceso en el que, tal y como el cliente, ¿no? cumplimente la información, vamos a hacer que firmen directamente. No va a pasar ni siquiera por legal, porque en este caso, ¿no? Desde Brickbro ya hicieron un trabajo, ¿no? de parametrizar como todo su contrato. Bajar una plantilla ¿no? al final. Exacto, una plantilla, ¿no? de ese documento, de tal manera que descargara tanto al legal como al equipo comercial, ¿no? Entonces, al cliente le llega, ¿no? ese correo diciendo, oye, aquí tienes el enlace, ¿no? para acceder a ese documento. Entramos, bueno, aquí simplemente estamos informando al usuario cómo funciona, y a partir de aquí vemos que ese cliente ya puede ver parte, ¿no? de todo lo que se ha rellenado. En este caso, hemos prerellenado antes de enviarlo. Puede acabar de confirmar, ¿no? la información por si hay algún dato que está erróneo, etcétera. Y una vez está todo correcto, bueno, algo que también gestionamos dentro de la plataforma es la posibilidad de que el cliente no deje sus dudas en la propia plataforma, que esto es algo que nos ocurre, ¿no? Cuando estamos trabajando con nuestros clientes, pues tenemos cadenas de correo para pedir la información. El cliente tiene dudas, no sabe cómo funciona, ¿no? Pues todo esto lo podemos gestionar a través de la plataforma. Y aquí, como podemos ver, una vez finalizado, pues ya pueden lanzar el propio proceso de firma. Y aquí es donde entra la magia, ¿no? Nosotros nos conectamos con Signaturit. Ahora, bueno, estamos viendo que aquí se ha completado. Simplemente os enseñamos cómo podéis, por ejemplo, contestar esas dudas al cliente. Desde Parallel podemos revisar la información, etcétera. Y aquí vemos cómo, ¿no? por detrás hemos hecho un poco esa magia, hemos generado el documento en base a toda esa información y lo hemos enviado a Signaturit directamente. Y como podéis ver, tenemos ese documento completado, ¿vale? Ya con toda esa información, con el formato, ¿no? con el que están trabajando desde Brickbro, el encargo de venta. Y aquí, fijaros, es una demo grabada, pero son 5 minutos. En esos 5 minutos, ambas partes han podido rellenar su información, lanzarlo y firmar. Y como decía antes Ana, esto lo podrían haber hecho desde el sofá de su casa, ¿no? Sí, sí, es así. Y de hecho, una cosa que también, Derek, permíteme que añada, que aporta mucho valor a nuestro equipo comercial, es el hecho de que pueda visualizar y pueda ver en su panel de control cuántas veces ha abierto el contrato esa persona, si lo ha llegado a firmar o no, porque de esta manera como que tienen un plus para intentar convencerlos. Es decir, a lo mejor esa persona no ha firmado el contrato porque es que ni siquiera ha tenido el momento, ha tenido un momento o el tiempo de abrir el contrato. Diferente sería que lo haya abierto varias veces y que no lo haya firmado, porque de esta manera será que o no está de acuerdo con X términos y condiciones. Entonces ahí ya puede hacer el equipo de comercial decir, oye, pues voy a hacer un push y voy a pegarle un toque a esta persona, ¿no? Que veo que ahora hace 5 minutos ha abierto el contrato. Entonces eso también es muy guay. Sí, la verdad es que esa parte es muy interesante. Damos mucho control y mucha granularidad, ¿no? Igual que Signaturit da mucha
hay mucha trazabilidad de la parte de la firma. Nosotros en el resto del proceso, ¿no? Habilitamos ahí que los comerciales legal, ¿no? tenga ese registro de auditoría futuro, ¿no? Y eso, bueno, no quiero enrollarme, pero básicamente damos también métricas al negocio, ¿no? Que esto es muy importante. Y nada, yo por mi parte voy a dejar que nos cuente también un poquito Sandra. Sí, bueno, ahora ya para ubicarnos vamos a aclarar un poco una serie de conceptos legales para explicar un poco todo lo que habéis comentado, cómo es posible hacer todo eso, ¿no? Bueno, al final, básicamente el concepto es ¿qué es la firma electrónica? Bueno, pues la firma electrónica al final parte de un concepto jurídico que equivale al concepto tradicional de firma manuscrita, ¿no? La firma al final es la voluntad y la aceptación por parte de un texto, por parte de un sujeto, ¿no? La única diferencia es que al margen del proceso tradicional, con la firma electrónica el proceso se convierte en 100% online, en un proceso en remoto, lo que estabais comentando, que podemos firmar desde cualquier parte y además ya no solo desde cualquier parte, sino desde cualquier tipo de canal, cualquier dispositivo, ¿no? Móvil, tablet u ordenador, que era un poco lo que hace posible que se pueda firmar desde el sofá, como habéis comentado, ¿no? Y también un poco para llegar a cualquier tipo de persona. Luego, a nivel de legalidad, ¿qué es lo que regula la firma electrónica? Bueno, pues el reglamento que, a nivel europeo, el reglamento que regula la firma electrónica es el reglamento IDAS, ¿vale? Que es el reglamento 910/2014. Es un reglamento con rango de ley y con aplicación plena en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Y bueno, básicamente es el reglamento más exigente de todos los que existen en el mundo. Por lo tanto, ya cumpliendo este reglamento, estamos cumpliendo reglamentos de países mucho más laxos en ese sentido. Lo interesante de este reglamento es que hace un par de distinciones, que una es el concepto de prestador cualificado o no cualificado. En este caso, Sinaturit es un prestador cualificado después de pasar una serie de auditorías por el Ministerio, y básicamente lo que hace esta cualificación es que la solución está conforme a la norma y por lo tanto cualquier firma electrónica hecha por la plataforma de Sinaturit no puede ser repudiada o impugnada por el mero hecho de ser una firma electrónica, ¿vale? Y luego la segunda distinción, que ya hila con la parte final, es un poco la tipología, el reconocimiento de los tipos de firma que hace el reglamento IDAS. Bueno, pues voy a comentar rápidamente, pero bueno, es la firma simple, que es al final ese checkbox que estamos acostumbrados a hacer en aceptación de privacidad de páginas web en las cookies. No podemos identificar de manera única al firmante. Luego está la firma avanzada con biometría, que es básicamente la que voy a comentar ahora, porque al final es la que necesitamos, son documentos de carácter personal en los que sí que necesitamos identificar de manera única al firmante, y sobre todo pues se utiliza para documentos de carácter mercantil, laboral, comercial, que son la mayoría de documentos que se firman en las compañías, ¿no? Realmente al final es ese grafo que ya hacemos con boli y papel, simplemente que lo hacemos con un dispositivo electrónico, como comentaba, móvil, tablet u ordenador, y de tal manera que pues, nos permite además de recoger una serie de datos como datos biométricos como la aceleración, la presión y la velocidad, también nos permite recoger una serie de datos como la IP del ordenador, la hora, la localización, de tal manera que podemos hacer una identificación completa del firmante y ya saber quién es la persona que ha firmado. Así que bueno, por mi parte era esto, que es un poco más conceptos a nivel legal, pero que tienen también que quedar claros. Sí, esta parte es súper importante, ¿no? Nosotros, bueno, yo vengo de trabajar en un despacho de abogados, yo soy abogado, y nosotros trabajamos con muchos clientes que son equipos legales. La parte de la validez, ¿no? De la firma es realmente importante, ¿no? Porque si puedes firmar todo digitalmente, pero luego no puedes utilizarlo como prueba o tienes problemas, ¿no? A la hora de probar, no te sirve, ¿no? Esa experiencia de usuario. Entonces, un poco aquí yo lo resumiría, es que combinan, ¿no? Esa experiencia de usuario digital con la parte de seguridad jurídica. Y nada, sin más, un poco también queríamos resumir, ¿no? Lo que hemos visto, ¿no? Lo que nos ha estado contando Ana y cómo, ¿no? Con Parallel y Signaturit, ¿no? Hemos conseguido pues ayudarles, ¿no? A transformar pues esta parte del proceso en esa segunda parte, ¿no? Donde entra el papeleo en la operación inmobiliaria. Básicamente aquí tenéis, ¿no? Una lista de los beneficios que estamos dando, ¿no? en estos procesos. Lo más importante es que estamos consiguiendo acelerar mucho, ¿no? el cierre de esos contratos, de esas operaciones.
de hecho, nosotros tenemos métricas, ¿no? de cómo se hacían tradicionalmente a cómo se hace a día de hoy, pues con la combinación entre Parallel y Signaturing, por ejemplo, ¿no? Hemos visto procesos que tardan 2-3 semanas a cerrarse en 2-3 días, para que veáis un poco esa diferencia, ¿no? En el momento que reducimos ese tiempo, vemos también muy claro lo que es el ahorro del coste, ¿no? El ahorro de costes en este caso, ¿no? Se ve en esas horas, ¿no? En esas semanas que nos hemos ahorrado y todo el tiempo que le ha dedicado la persona, ¿no? Además, ¿no? Al utilizar este sistema, ¿no? Al parametrizarlo todo, básicamente estamos digitalizando el proceso y eso nos permite, una vez digitalizado, pues también automatizar ciertas partes, ¿no? Hay cosas que no hemos visto en esta demo, pero dentro de Parallel incluso, ¿no? Podemos automatizar los recordatorios mientras intentamos conseguir esa información. Luego, Signaturing, cuando ya entramos en la fase de firma también, ¿no? Ayudan en esa parte de recordatorios para que firmen. O sea, todo esto queda automatizado y trazado. Reducimos los desplazamientos, lo que decíamos antes, ¿no? Desde el sofá de casa todo el mundo puede hacerlo, o el agente pues desde la oficina, desde su casa, desde trabaja en remoto, o si está en Bali, pues también lo puede lanzar el proceso. Y luego, ¿no? Todo lo que es el trabajo del equipo legal y administrativo, ¿no? Básicamente estamos quitando esa parte del tiempo dedicado a revisar y que no tiene que ser valor añadido en todos los casos. A veces simplemente vemos que falta un documento o falta un campo, pues esto lo podemos parametrizar de tal forma de que nos aseguremos de que esté esa información, ¿no? Y una vez conseguimos hacer esto, a la vez permitimos escalar ese equipo legal, ¿no? Y lo mismo, ¿no? En el momento que parametrizamos y conseguimos automatizar estos procesos, lo que conseguimos es dar más redundancia a esa seguridad jurídica, ¿no? Ya no solo en la firma, sino en el propio proceso. Nos aseguramos de que el documento que sale es fiable. Y por último, estamos reduciendo papel, ¿no? Estamos reduciendo todo este papeleo, lo transformamos en algo 100% digital. Entonces, hacemos también que el proceso se vuelva más sostenible, ¿no? Y un poco, ¿no? Comentaros, ¿no? En base a todo esto que os hemos explicado, la experiencia de Brickbro, ¿no? Con nosotros, ¿qué resultado han obtenido, ¿no? Pues aquí recogemos un poco esas métricas. La verdad es que, a nosotros nos sorprende mucho, ¿no? Porque 3 horas por operación inmobiliaria puede parecer aparentemente poco, pero es mucho trabajo, ¿no? Del equipo. O sea, 3 horas si lo trasladamos a trabajo manual, ¿no? De gente que está persiguiendo, que está revisando. Esto es un recurso, ¿no? Que es muy valioso, ¿no? Sí, bueno, 3 horas por operación. Luego al final Por también ten operación, en cuenta claro. cuántas operaciones hacemos al mes. O sea, al final son un ahorro Sí. brutal. Que por cierto, habéis conseguido ahí un récord también de facturación, ¿no? Habéis crecido un montón este último año y con Sí. todas esas operaciones aquí, bueno, podríamos hacer un pequeño cálculo, ¿no? Yo no tengo esa cifra, no sé si tú la tienes, pero son un montón de horas que se han ahorrado, ¿no? Sí, Aquí todo el equipo. sí, sí, Um, sí. y luego, ¿no? También lo que veíamos en la propia demo, ¿no? Hemos tardado 5 minutos en enseñaros ese vídeo, pues que realmente puede ser así. Y por último, ¿no? Que está 100% digitalizado ese proceso, ¿no? de vaivén, ¿no? Antes que íbamos por correos o con el papel de un lado a otro con el contrato, fírmamelo tal, pues ahora ya es 100% digital. Y aquí, ¿no? Tenemos algunas menciones, ¿no? Tanto de Félix como de Andrea, que los conocemos muy bien. Yo me acuerdo todavía cuando Andrea al principio nos vino y nos dijo, ostras, es que estamos perdiendo mucho tiempo, ¿no? Ahí a revisar, es que no me da la vida, no sé qué. Y desde que entramos ahí, ¿no? A trabajar con vosotros, pues yo creo que tiene otra cara, ¿no? Se la ve más feliz. Sí, sí, está encantada ella, la verdad. Bueno, de Y hecho, nada, os estuvo contando, ¿no? Al final los beneficios que aportaba en su momento. sí, nos estuvo contando y de hecho sí, tenemos también un caso de éxito grabado con vosotros y nada más. Por último, nada, cerramos un poquito esta parte, ¿no? Contando, pues, oye, hacia dónde va el sector inmobiliario, ¿no? Y por qué cada vez se usa más tecnología. Entonces, básicamente, un poco, ¿no? La conclusión, ¿no? A lo que hemos visto es que hay toda una serie de desafíos. Estamos viendo esa transformación, ¿no? En cómo los clientes, los consumidores están consumiendo, ¿no? Pues, digamos, tanto en su vida personal, ¿no? En el ocio, con la parte profesional, ¿no? Hay mucha digitalización y esto
bueno, afecta también al sector inmobiliario. Vemos, ¿no?, que muchas compañías, ¿no?, en este sector, pues lo que están buscando ahora es diferenciarse. Como decíamos antes, ¿no?, es un sector atomizado y muy competitivo. Tiene que haber un valor muy diferencial. Y por último, ¿no?, hay que asimilar también todos estos cambios, ¿no?, que hay en el mercado. Nosotros hemos visto, ¿no?, compañías pues, que están invirtiendo muchos recursos en transformarse, ¿no?, porque están viendo que viene una ola, ¿no?, de compañías como Brickbro, ¿no?, precisamente, que ya desde el inicio nacen, ¿no?, pues con esta innovación, ¿no?, y ellas pues, se están quedando también atrás, ¿no? Al A final, partir de ahí, sí. sí, disculpa que te interrumpa, es que al final es un mercado que lo que tú comentas, ¿no?, que tiene muchos cambios, ¿no? Entonces, yo creo que la capacidad que se tiene a la hora de adaptarte a estos cambios tiene que ser muy rápida, y lo que nos ayuda también ese tipo de herramientas digitales es a adaptarnos rápidamente. Entonces, claro, al final es básico en este sector. Claro. Si quieres, ya te digo, si quieres ser escalable y creciendo de una manera, bueno, no exponencial, pero casi, ¿no? Bastante arriba, mes a mes. Sí. Aquí yo creo apuntamos a una cosa muy, muy interesante, Ana, ¿no?, que es necesitas tecnología y que te permita escalar muy rápidamente, ¿no? Y que sea fácil de utilizar, sobre todo, ¿no? Algo que no hemos contado a lo mejor en este webinar es tanto Signatory como Parallel están pensados para que cualquier persona sea capaz ¿no?, de registrarse, configurar dos cosas y a partir de ahí empezar a lanzar sus procesos, ¿no? Y vemos como cada vez más, ¿no?, la tecnología, no code, ¿no?, que llamamos a día de hoy, que es sin tener que meter desarrolladores, somos capaces de entrar ahí, empezar a utilizarlo y ya ver cómo eficienta, ¿no?, cómo nos aporta toda esta ventaja sin necesidad realmente de dedicarle mucho tiempo, ¿no? Y bueno, esto es un poco la solución, ¿no?, que también explicamos aquí. Al final tenemos que encontrar ¿no?, esta innovación en herramientas digitales que aporten, ¿no?, estas ventajas, tanto competitivas como operativas, como son nuestros casos, ¿no? Y especialmente en el B2B, ¿no?, que es como en nuestro caso, B2B, B2C, ¿no? En nuestro caso, pues los agentes, las inmobiliarias y los clientes. Toda esta relación, pues digitalizarla con herramientas sencillas, ¿no? Y por último, y con esto acabo, ¿no?, pues con este tipo de soluciones podemos ver los beneficios que son inmediatos, ¿no? Nosotros en su día, cuando antes decía, ¿no?, cuando empezamos a hablar con Andrea y le enseñamos lo que estamos haciendo, realmente es que en la propia demo ella ya se estaba imaginando cómo iba a ser el proceso, ¿no? La experiencia es muy sencilla para el cliente y también para los usuarios. Yo creo que ¿no?, a Brickbro le está dando una imagen de modernidad, de diferenciación respecto al sector inmobiliario. Aquí nosotros hemos visto, ¿no?, la experiencia en otras agencias inmobiliarias, ¿no?, cómo lo hacen todavía con papel y tal. La verdad es que es muy ineficiente y aquí el beneficio es clarísimo y los clientes están encantados. La eficiencia y los menores costes, eficiencia para todo el equipo, ¿no?, interno de Brickbro, incluso para los clientes, ¿no? El desplazarse, esto bueno, más allá del notario, que eso no nos lo quita el sistema legal, todo lo que es previo, hemos conseguido digitalizarlo. Y por último, también conseguimos, ¿no?, esa optimización, ¿no?, de esas decisiones, ¿no? Un poco lo que decíamos, ¿no? Conseguimos métricas. Antes, como estaba todo en los correos electrónicos, no éramos capaces de ver, oye, cuánto tiempo ha durado un proceso. Ahora sí que tenemos esa información y lo vemos, ¿no?, combinado entre Parallel y Signatory. Podemos ver, podemos trabajarlo casi como un embudo de ventas, ¿no? Para los que venimos más del mundo de negocios, realmente empezamos a tener métricas del proceso, cosa que sobre el correo no podíamos hacerlo, ¿no? Y nada, no sé si queréis añadir alguna cosa más, Sandra, Ana. Si no, damos paso al turno de preguntas que tengan nuestros asistentes. Yo desde mi lado, Derek, ya te las he ido haciendo. Yo por Genial. mi lado vamos al turno de preguntas. Genial. Pues mira, antes de comentar las que tenemos aquí apuntadas, recordaros a los asistentes que si queréis lanzarnos alguna pregunta, tenéis tanto el chat como el Q&A para escribirnos, ¿vale? Y ahora voy a ir leyendo por orden de cómo ha ido entrando. Ahí empezamos con una pregunta de José Zurita.
Nos dice, buenos días, gracias por estas magníficas presentaciones. Es claro, si te entras, gracias a ti, José, por atender. Nos pregunta, ¿cómo convive Signaturit con otros mecanismos que exige la administración con clave o certificado? Esta es la primera. Y la segunda es, ¿hacemos que los clientes deban tener 2 plataformas o cuentas para su identificación electrónica? Bueno, pues entiendo que estaba para mí. Así que buenos días, José. Gracias por tu pregunta. A ver, el tema es ¿cómo convive? Bueno, convivimos bien porque al final todo rema hacia un mismo sitio, que es la digitalización en general, que nos viene bien a todos. Por un lado, Signaturit, comentar, evidentemente no he entrado mucho en detalle, pero Signaturit es autoridad de emisión de certificados, igual que la CNMT, por lo tanto podemos emitir certificados digitales para que el ciudadano pueda identificarse con la administración, o sea que en ese sentido convivimos bien, y si ya el ciudadano tiene su propio certificado, una de las tipologías de firma que nosotros trabajamos es la firma avanzada con certificado digital, que es exactamente igual que la que he comentado, firma avanzada, pero ya firmarías con tu certificado digital simplemente a través de la plataforma de Signaturit. Si la tuvieras en tu compañía o la tuvieras en algún cliente, podrías subir tu propio certificado y ya firmar con ese certificado. Creo que en ese sentido respondo la primera. Y luego, ¿hacemos que los clientes deban tener 2 plataformas? Bueno, no es necesario tener 2 plataformas. Tú al final vas a tener probablemente Signaturit, lo vas a tener que utilizar para gestiones como banca, telecomunicaciones, aseguradoras para identificarte. Si esa empresa tiene Signaturit, pues tendrás que utilizar esa plataforma, y para a lo mejor gestiones más personales con la administración pública puedas utilizar el certificado digital, tu identificación electrónica, que también la podemos emitir nosotros o ya la habrá emitido algún organismo como la FNMT. O sea que no sé si respondo. Si no respondo, puedes volver a contestar. Muchas gracias, Sandra. Pasamos a la siguiente pregunta, de alguien anónimo. ¿Cómo han recibido los clientes el paso de contratos en papel a digitales? Aquí no sé si, Ana, nos quieres contar un poquito vuestra experiencia. Sí, si quieres os cuento. Bueno, al final nosotros nos gusta mucho estar en constante feedback con el cliente para, pues ya sea de un tú a tú, le preguntamos directamente cómo vive la experiencia, ya sea mediante encuestas. Y la verdad es que lo reciben bastante bien. O sea, muy pocos tienen dudas al respecto, es decir, un porcentaje muy mínimo. Y aparte, incluso con este perfil que os comentaba que teníamos, de más de 45 o 50 años de propietarios de locales comerciales, lo firman sin problema. Es decir, no encuentran mayor... Es que es muy intuitivo al final, ya lo hemos visto en la demo. Entonces, por ese lado, la verdad es que bastante bien. Yo aquí, si queréis, aprovecho para añadir, ¿no? Porque tenemos experiencia más allá de la que ha contado Ana por parte de Brickbro. Nosotros, ¿no? Nos pasa mucho con despachos de abogados. Muchas veces hay reticencia, por ejemplo, miedo, ¿no? a que el cliente no lo entienda, tenga dudas, etcétera, o que no vaya a contestar. Y la verdad es que, o sea, se sorprenden, ¿no? Porque de repente ven que clientes que no les contestaban a los correos o tardaron un montón, en cuestión de horas les han contestado las preguntas, ¿no? Y la verdad es que reciben muy bien, ¿no? Ese paso de decir, oye, utilizamos todo lo que es, en lugar de correos, Word, etcétera, pasarlo a digital. La experiencia está siendo muy buena. Yo Bueno, es que también al me final... me voy a perdón. permitir en este caso también aportar nuestra experiencia, ¿no? Porque bueno, al final el core, como os comentaba, de Signaturit siempre ha sido la firma electrónica, a pesar de que ahora tengamos otras soluciones. Y al final, como trabajamos en un montón de verticales de diferentes negocios, el paso al final, cuando el cliente o el usuario percibe que, bueno, pues que que gana tiempo, que optimiza costes y todo esto, creo que al final siempre lo percibe como un beneficio. Y al final, con todo el tema de pues, onboarding digitales, con todo el tema de la pandemia, del trabajo en remoto, creo que el paso ha sido muy claro y ha sido un paso bastante rápido. Y una cosa que sí que vemos es que una vez que empiezan los clientes o los usuarios a firmar de esta forma, ya no quieren pasar a volver a imprimir, a firmar, escanear, porque bueno, pues al final es un ahorro de tiempo tremendo. Sí, justo iba a añadir lo mismo, el ahorro de tiempo y al final que el cliente perciba esa comodidad
de poder firmarlo rápido y desde cualquier sitio, es que todo eso al final es cosa que suman, o sea, no resta, suma muchísimo. Lo mismo, o sea, estoy totalmente de acuerdo y es más, creo que Sandra ha apuntado una cosa muy interesante y nosotros esto lo vemos también. Una vez alguien vive esa experiencia digital, pide a otras compañías o a la propia compañía que en adelante se utilice todo de forma digital, ¿no? Se haga todo de forma digital. Bueno, al menos Sí, es que sí. con Signaturit no es necesario que tú, bueno, comentabas, a veces hay que registrarse con Signaturit, ni siquiera tienes que registrarte en ningún sitio. O sea, te llega un link por defecto al correo y ya puedes firmar desde cualquier dispositivo. O sea, es un avance tremendo y una agilidad tremenda para equipos comerciales y para cualquier tipo de departamento, ¿no? Justo. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente de Mercedes. Buenos días, me parece muy interesante para comenzar y profesionalizar el servicio al cliente. La pregunta es si hay opciones para pequeñas inmobiliarias con poco presupuesto. Si quieres, Mercedes, esta la dejamos para luego, nos la apuntamos para escribirte más tarde, ¿vale? Y pasamos, avanzo, tanto Signaturit como nosotros tenemos opciones, simplemente es una cuestión de ver encaje, ¿vale? Y pasamos a Ángela aquí que pregunta, bueno, enhorabuena al webinar, muy interesante. Y la pregunta es para Brickbro. Entonces, ¿en ningún momento se encuentra el comercial con el cliente para enseñar el local o explicar en los contratos? Básicamente nos está preguntando si hay una parte que es presencial, ¿no? Bueno, realmente lo de explicarle los contratos, siempre estamos disponibles para, obviamente, esa atención al cliente, por mucho que digitalizamos el proceso, no la descuidamos. O sea, al final, el tú a tú y cualquier pregunta que te pueda surgir más allá de digitalizarlo, ya sea, al final es un proceso que muchas veces es un one shot, es decir, una persona que tenga un local comercial solo lo vende una vez, porque no tiene más de uno muchas veces. Entonces, le surgen muchas preguntas y dudas que no descuidamos y que la atendemos mediante el teléfono. Y al final se encuentra el comercial con el cliente para enseñar el local. No, porque realmente nuestro modelo lo que hace, y lo que lo hace también escalable, es ofrecer ambas posibilidades. Es decir, sobre todo que sea el propietario del local comercial el que haga esas visitas, el que realmente... nosotros tenemos, bueno, el desarrollo tecnológico lo que nos permite es que identifiquemos muy bien esos leads de potenciales compradores que realmente están interesados. Es decir, no te vamos a llevar 50 potenciales compradores para que tú hagas 50 visitas. No, lo que vamos a hacer es organizar 3 visitas, 4 visitas al local y que con esas 3 o 4 visitas sean lo suficientemente eficaces y de calidad ese comprador para que acabe comprando ese local y produciéndose esa venta, que es lo que busca el propietario. Muchas gracias. Vale, pues no sé si alguien tiene alguna pregunta de última hora. Si no, vamos a cerrar aquí ya. Vale, si no hay nadie más, pues muchas gracias de nuevo, tanto Ana como Sandra, por asistir a este, bueno, por presentar y por dedicarnos su tiempo en este webinar. La verdad es que hemos aprendido un montón. A mí me parece, o sea, tanto Brickbro como Signaturit son 2 compañías, cada una con su producto, pero son fantásticas. O sea, a los que no habéis visto todavía Brickbro, Signaturit, también os invitamos y por supuesto también os invitamos a que visitéis nuestra web y descubráis y escribirnos. Tenéis aquí nuestro contacto en la pantalla. Nada, lo dicho. Gracias, Sandra y Ana, de nuevo. Muchísimas gracias. Gracias. Siempre encantados de colaborar. Igualmente, chicos, un placer. Gracias. Que bien. Hasta luego.